Antes de comenzar este caso que van a escuchar el día de hoy, quiero decirles que este caso ya es demasiado antiguo, que ha sido muy mencionado por todos los mexicanos y de seguro tú alguna vez has escuchado sobre María Trinidad, mejor conocida como la tamalera asesina. Y si no eres de México, te recomiendo que prestes mucha atención a este caso. Que protagonizan este caso es María Trinidad Ramírez y Pablo Díaz, esposo de María Trinidad, y de los 5 hijos, los cuales no hay mucha información. Pasemos a los hechos. Fue una noche de 1971 cuando María Trinidad Ramírez protagonizó un hecho que decidió acabar de tajo con el maltrato que le proporcionaba su marido a ella y a sus 5 hijos, que había sufrido durante años un maltrato espeluznante, la cual decidió acabar de una vez por todas. Ese mismo día por la tarde, él había proporcionado una golpiza a María Trinidad Ramírez y a sus 5 hijos, las cuales los golpes dejaban marcas imborrables, la cual demostraba que este hombre no tenía piedad alguna, ni con su esposa, ni con sus 5 hijos, la cual estos golpes eran mucho más severos a sus 3 hijos más pequeños, donde eran marcas irreparables. Así pasaran los días, estas marcas no desaparecían, la cual constantemente a María Trinidad le causaba un daño constante ver la marca en sus hijos. Cuando el peluquero dormía, María, que se dedicaba a vender tamales, en ese entonces en Distrito Federal, tomó un bat de béisbol y sin pensarlo 2 veces, le proporcionó una golpiza en la cabeza, la cual le dio 3 golpes a su cónyuge, quien ya no pudo recuperar el aliento, ni siquiera poder levantarse. Los relatos periodísticos del último tercio del siglo XX, en especial de la prensa, refieren a haber visto a su marido ensangrentado e inconsciente. La mujer, con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso, tomó la decisión más difícil de su vida, descuartizando el cuerpo de su marido. Decidió meterlo en algunos costales, de la cual eran las que utilizaba donde ponía sus hojas de tamal, para trasladar la hoja de maíz con lo que envolvía los tamales. El escándalo se desató en la mañana del lunes del 19 de julio del referido año, cuando algunos de los restos fueron encontrados en el peluquero. Fueron hallados a un lado de su casa, marcada con el número 508, en la calle Sur 71. La investigación a cargo de Daniel Gutiérrez, quien en ese entonces era jefe de la policía del Distrito Federal, inició el interrogatorio a la sirvienta de la casa en el cuyo costado se encontraban los restos de Pablo, que movió el costal pensando que contenían restos de pollo. Esto por el desagradable olor, por lo cual lo que había dentro de ese costal eran los restos humanos de Pablo, por lo que dio aviso a las autoridades. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos en ese entonces estaban asignados al servicio secreto, pudieron determinar que el cadáver correspondía al ex peluquero, que tenía antecedentes penales por robo. La identificación del cadáver llevó a la investigación al hogar de María Trinidad Ramírez. Grande fue la sorpresa de los policías del 8º grupo del servicio secreto asignados en ese entonces al actual caso, cuando al interrogar a la tamalera, ella confesó
sin culpa alguna, incluso refiriendo que lo volvería a hacer, argumentando que su esposo llevaba años maltratando a ella y a sus 5 hijos, y más aún cuando les informó que la cabeza del occiso estaba en un bote de tamales debajo de la cama de sus hijos, pues no había cabido en el costal. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de María Trinidad Ramírez hubiera usado la carne del cuerpo de su ex esposo para cocinar sus suculentos tamales. La tamalera asesina hirvió la cabeza de su esposo en una olla tamalera. Desde ese entonces, alrededor, en todos los lugares donde había restaurantes, todas las personas se limitaban a comer tamales, evidentemente por el miedo de contener restos de cuerpo humano o incluso los de Pablo. Lo que en realidad pasó es que esa cabeza nunca sirvió. Esa cabeza estaba en una olla, sí, de tamales, pero con agua fría, para conservarla en buen estado y no entrara tan rápidamente en un estado de descomposición. Pasemos cómo fueron los hechos. La declaración de la tamalera, que en ese entonces en varios periódicos retomaron al pie de la letra, que aún causa escalofríos, es que le dio 3 balazos y aún con vida le cortó las piernas con una cegueta, por lo que murió desangrado. Y posteriormente cortó el trozo del cuerpo con una hacha. El ruido no despertó sospechas, ya que María Trinidad solía hacerlo de manera consecutiva al cortar la carne o al destazar sus pollos, por lo cual para sus vecinos no era nada extraño esos ruidos, pues era el proceso habitual que María Trinidad seguía. Realizaba destazar los pollos o los pedazos de carne que rellenaba con los tamales que después ella vendía. El 29 de julio de 1971, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la ley general sobre inhumaciones y profanación del cadáver. Finalmente, terminó purgando 20 años en el centro de reclusorio femenil. María Trinidad murió en 1995. De sus hijos no se sabe absolutamente nada. Ella falleció en el Estado de México. Pero tenemos las menciones honoríficas. Este caso de la tamalera asesina fue inspiración de cineastas y de músicos. En 1993, el más puro estilo de ska, las víctimas del Dr. Cerebro lanzaron el tema La Tamalera, la cual hace alusión al crimen que ella cometió. Pero nadie sabía que no estaban tan bien, eran de carne humana. En 1994, el director Juan López Moctezuma filmó la película El aliento del miedo, basado en la historia de la popular tamalera, y un capítulo de series de las mujeres asesinas, transmitido en el 2008, en la cual se inspiró el caso. ¿Por qué tuvo que pasar esta mujer durante tanto tiempo? ¿Y durante cuánto tiempo reservó esa represión, ese coraje, esa ira, esa impotencia, esa frustración para terminar en asesinato? ¿Por qué sentir culpa ante una persona que fue tan cruel con ella y con sus hijos? Si les gustó este caso, manténganos informados comentando y estaremos al pendiente de las opciones que tú me puedes dar para hablar de ese tema tan interesante que te gustaría escuchar. Eso fue todo por hoy. Les agradezco muchísimo y los veo la próxima vez. Que tengan un excelente